Hola Lara, Hola. qué bien poder hablar contigo hoy. Hay una cosa que quería comentar contigo que es, nosotros en el proceso de documentación, de investigación de la serie que he coescrito con Julia de Paz y Eduard Solá, una de las primeras cosas que más nos llamó la atención era, bueno, que mucho antes de llegar a poder denunciar algo o contarlo, ¿no? Había un momento como incluso de confusión, ¿no? De dificultad a la hora de identificar la violencia sexual o las dinámicas de control dentro del marco de una pareja, ¿no? Como que el hecho de, claro, de que fuera una pareja, un novio, un marido, ¿no? O sea, que hubiera todo lo afectivo y lo romántico de por medio, dificultaba mucho más para las víctimas el poder detectar eso, el poder ponerle nombre, ¿no? Absolutamente, porque al final la construcción del amor tiene que ver sobre nuestros introyectos, que no son más que los patrones de conducta que vamos aprendiendo de nuestras familias, de nuestros padres, de las narrativas culturales, del cine, de la televisión, de los cuentos, de la música. Y hemos construido el amor y las relaciones y los vínculos a través del mito del amor romántico. ¿Qué de comer? ¿Puedo hacer lentejas? Mucho lío, ¿no? ¿Qué vas a comer tú? ¿Yo? Una ensalada. ¿No hay carne? Sí, claro. Pues un filete. Venga. Y con esto, pues tenemos la idea de que las parejas tenemos que aguantar absolutamente todo, que son eternas, que no se disuelven. Fomentamos también las parejas heterosexuales, hablamos del sacrificio. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de todas estas mediditas de control que se van ejerciendo? Pues es muy complicado. Habría que como resignificar lo que es el amor, resignificar lo que son los vínculos. Yo me doy cuenta que tengo a muchas jóvenes que me cuentan, mi pareja me pide que le diga dónde estoy, ¿no? Que le mande una foto por WhatsApp en el momento actual. Pero lo hace por cuidarme, ¿no? Porque llego súper tarde a casa o mi pareja me dice a quién puedo aceptar o no en redes sociales, porque él sabe que aquel es un baboso, entonces me está cuidando, ¿no? ¿Cómo esa línea tan fina entre el cuidado y el control? Es tremendamente difícil. Y cuando se lo cuestionas, ¿no? O le interrogas sobre, pues eso, ¿no te parece que es más un mecanismo de control que no que una manera de mostrar afecto? Em, ¿Ellas son capaces de verlo así, de entenderlo así? Yo tengo la sensación de que les cuesta llegar hasta ahí, nos cuesta, yo me incluyo, ¿no? Me refiero al final, hemos aprendido desde chiquititas qué es esto de una relación romántica, de qué es esto, de cómo se construye. Entonces, como ir rompiendo esto, me parece que es como lo que tenemos que hacer desde todos los sistemas un poco sociales, ¿no? Desde la intervención social, los medios de comunicación, absolutamente todos tenemos que poner ejemplos de lo que son relaciones saludables. Si al final el ejemplo que yo tengo en mi casa es que mi madre cuando va a salir a cenar con sus amigas, poco menos que tiene que haber un referéndum en casa para ver si puedo o no puedo, pues al final esto es lo que voy copiando. No lo hagas mucho, por favor. Entonces es un proceso tremendamente difícil de romper qué es esto del amor, qué son estas las relaciones y los vínculos. Y más allá del amor, a mí había, claro, porque la serie habla de un caso donde se denuncia violencia sexual dentro del matrimonio, ¿no? Como que había algo todavía más difícil de identificar en el terreno de lo sexual, en el terreno del puertas para adentro en el dormitorio, ¿no? Como que parece que el ámbito de la sexualidad, bueno, tiene como una especie de niebla, ¿no? Por lo apasionado, por lo visceral, ¿no? Como que cuesta todavía más entrar ahí a identificar cuando realmente bueno, hay un escenario donde hay una mujer que igual no puede ejercer realmente su voluntad o se ve coaccionada, y a veces las coacciones son muy sofisticadas y son muy sutiles, ¿no? O sea, como que ese ámbito además es como particularmente dificultoso de entrar con ese prisma, ¿no? De identificar las violencias. Absolutamente, yo creo que ahí la serie lo hace muy bien, ¿no? Que no haya resistencia no significa que no haya violencia. Y esto es muy sutil y es muy difícil. Y yo añadiría, no es que no haya resistencia, no hay violencia. Si no hay deseo, hay violencia. Y replantearnos esto es como
un leñazo no solo a las jóvenes, sino también a las adultas e incluso a las que tenemos un activismo feminista, que conocemos absolutamente todo esto, ¿no? Es verdad, me refiero, si no hay deseo, hay violencia, y replantearnos esto es tremendamente difícil. Y hay muchísimas prácticas, sobre todo en las jóvenes, de si no haces esto es que no me quieres. O sea, el chantaje es muy sutil, muy, muy, muy sutil. Y bueno, ahí podemos adentrarnos en la sexualización de las redes sociales y un montón de cosas donde ahora mismo todas estas plataformas, no sé si puedo decir el nombre, pero OnlyFans, todas estas, donde se hacen vídeos promulgando esto. Entonces es muy peligroso para las mujeres no asociar la sexualidad y el amor, o sea, es súper dicotómico. También pensaba mucho siempre en esto que yo creo que siempre cae en el lado, mucho más en el lado de las mujeres, de priorizar el deseo del otro. Que es un mecanismo bastante perverso, ¿no? De por qué tengo yo que priorizar el deseo del otro, ¿no? frente al mío, ¿no? Y es transversal y tiene que ver también, tiene que ver todo el tiempo con el mito del amor romántico, ¿no? Blancanieves acepta un beso estando inconsciente, ¿no? Y leemos el cuento y nos parece algo súper normal. Él ha peleado, ha llegado hasta allí, la va a salvar, ella tiene que aceptar esto, ¿no? Entonces está tan interiorizado entre nosotras que aún desconocemos nuestro deseo, desconocemos nuestra sexualidad, de ahí que estemos priorizando absolutamente en el otro. En la serie, en Querer, hay un viaje, está el viaje de Íñigo y de Miren, pero también está el viaje de los hijos del matrimonio. Para mí era muy interesante explorar, bueno, cuando has crecido en una casa, en una familia con un determinado modelo afectivo, en el que igual había faltas de respeto, agresividades, que a veces se justificaban como, pues eso, Aita ha tenido un mal día, o tiene mucho carácter, o toda una serie de cosas, como es de alguna manera sí que podemos llegar a heredarlo, ¿no? O al menos a sentir que es una mochila que sí que llevamos como hijos, ¿no? Y que igual en algunos momentos nos podemos ver en el dilema, no sé si conscientemente o no, pero sí en esa situación donde de alguna manera o vamos a repetir ese modelo o no, ¿no? Yo no sé cómo de consciente uno puede ser de lo que hereda en una relación con sus padres cuando en sus padres ha habido violencia psicológica Pues no o lo es para tu violencia madre. sexual. Son de dos generaciones muy diferentes. Tu madre se casó súper joven. Yo qué sé. Tú que estabas ahí en esa casa viviendo con ellos, ¿no? 30 años. Eres su hija ahora. Pues no. Pues eso. Estamos aquí Me parece un proceso complicadísimo y la realidad es que lo es, ¿no? Me refiero, por un lado, para las mujeres estamos siendo educadas, además ahora con toda la carne en el asador, con la sensibilidad, con la pedagogía de qué está bien y qué no. De hecho, la mayoría de las chicas jóvenes utilizan un vocabulario donde ponen el consentimiento ya bueno, en la alfombra, ¿no? Y hablan de ello, conocen las red flags, conocen absolutamente todo lo que está permitido o no, pero lo que es la realidad es que a pesar de todo esto, seguimos sufriendo violencia de género, ¿no? La Fundación ANAR acaba de sacar un estudio, bueno, hace unos meses, donde hablaba que del 2018 al 2023, en solo 5 años, el incremento de violencia de género entre los jóvenes había sido de un 87%. Un 87% más en 5 años, con lo cual parece que aunque tengamos esta información las mujeres, no nos está haciendo efecto. Y yo para ahí me planteo, claro, es que todos los programas están enfocados en nosotras, en las víctimas, en las mujeres, pero ¿qué pasa con los agresores, ¿no? Y yo creo que ahí precisamente el viaje de los hijos de Íñigo y Miren es muy interesante. Ellos son hombres, están socializados en roles de género masculino y han interiorizado también comportamientos de su Aita, han visto las peculiaridades de la familia y hay en muchos lugares en los que son inconscientes, ¿no? A mí concretamente el viaje a Aitor me parece súper interesante porque a medida de que se puede ir cuestionando, ¿no? Estos comportamientos y desde muchísima negación, ¿no? La conversación que tiene con su madre en torno a la violencia sexual, ¿no? Y el no reconocimiento, cómo él a través de su pareja, de los comportamientos que va teniendo con su pareja, se puede ir
dándose cuenta. Es un proceso tremendamente difícil. Esto de conducir cuando uno está enfadado. Yo te diría que el 90% de las personas a las que acompaño me cuentan que esa dinámica es habitual en sus parejas, ¿no? Entonces, cómo ellos se puedan ir dando cuenta de esto, me parece tremendamente interesante. Y con lo cual, para mí, la clave sería que los programas preventivos, no solo desde la intervención social, ¿no? Que parece que ahí es la intervención social la que lo tiene que hacer, ¿no? Desde todos los lugares, desde los medios, desde series valientes como estas, donde ponen también el foco en los agresores, que veamos qué pasa con ellos, que ellos se puedan dar cuenta, que puedan sentirse reflejados, ¿no? Y que se puedan cuestionar, porque muchas veces no se sienten cuestionados porque esto no va con ellos, esto es una cosa... Está normalizado. Sí, y eso es una cosa de ellas, ¿no? Nosotras ahora nos cuidamos, o sea, hay puntos violeta en los conciertos, hay tiras radioactivas para ver si la bebida que estamos tomando tiene sustancias o no. Pero ¿qué pasa con ellos, no? Son ellos los que se tienen que cuestionar. Y esto para mí es tremendamente difícil, por eso el viaje de editor me parece tremendamente salvaje y doloroso, ¿no? Pero sí hay gente que se empieza a cuestionar, ¿no? Yo creo. O sea, por el momento en el que estamos, ¿no? Aunque solo sea por la conversación social o la conversación mediática, ¿no? El otro día me decía un chico, yo a veces cuando voy por la calle y de madrugada, ¿no? De vuelta, si vuelvo de fiesta, ¿no? Y hay una chica delante de mí en la calle, yo me cambio de acera, porque pienso que ella puede pensar en... puede entrar en ese miedo que es un aprendizaje social, pero que muchas tenemos, ¿no? Cuando vuelves a casa de madrugada de fiesta, Absolutamente. porque está en el imaginario, pues, de la agresión, y en fin, eso es algo con lo que aprendemos a vivir las mujeres, ¿no? Y no ellos, ¿no? Pero me pareció interesante que al final es empatía, ¿no? Es entender que el otro está en otro sitio, ¿no? Y querer evitarle igual esa situación, esos 3 minutos de angustia de tener a un tío detrás, ¿no? En esa calle, ¿no? Eso me parecía interesante, ¿no? Como ya de alguna manera la empatía se puede estar despertando. Sí, yo creo que sí, no quiero ser tampoco naif y creer que esto se va a conseguir en nada, ¿no? Quizá nuestras hijas, nuestras nietas, nuestros nietos puedan ellos vivir como algo mucho más igualitario, ¿no? Donde se asuman los cuidados mutuos, ¿no? Pero me parece un proceso difícil y ya digo, creo que esto parte por poner el foco en los agresores y que se puedan identificar, no solo desde la intervención social, desde los programas, desde las charlas que damos a los institutos, ¿no? Hay gente también súper interesante, Pamela Valenciano, haciendo un trabajo muy interesante, Sara Desiré, que van haciéndolo, sino también los medios, las series, las narrativas. A mí me parece... Y la educación sexual también, ¿no? Porque yo he pensado mucho que, por ejemplo, en mi generación, que ya tuvimos como cierta educación sexual, pero siempre era como muy técnica, ¿no? Muy en lo de, pues eso, cómo evitar quedarte embarazada, o sea, anticoncepción, evitar enfermedades, que está muy bien, pero claro, toda la parte de los límites, del consentimiento, todo lo que tiene que ver con lo afectivo, con el deseo, es verdad que eso, claro, luego piensas, si eres un chaval o una chavala, al final muchas veces recurres en mi generación recurre a los libros, a las películas, ahora Internet, ¿no? Con esta dimensión, ¿no? tan global y a veces tan terrorífica. Y claro, está ahí, ¿no? Pero es verdad que igual en términos también de educación sexual también se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, y sobre todo no solo delegarlo a la escuela, ¿no? Que muchas veces es esto, creo que hay que abrirlo a las familias, ¿no? Hay que poner este tema en las familias. Sé que a veces cuesta, ¿no? Porque pertenecemos a una generación donde los que tenemos hijas e hijos no hemos recibido esta educación sexual desde casa, con lo cual pues nos resulta súper extraño cómo voy a hablar esto con mi niña, con mi niño. Y
Y a mí me parece que hay que abrirlo. Tiene que ser un tema de debate, igual que el consumo de sustancias. O sea, tiene que ser un tema de debate y tiene que abrirse. Y tiene que haber referentes, porque aunque los hay, Internet es un mundo maravilloso, por un lado, que ha abierto muchísimas posibilidades y podernos reconocer en vocabulario, en formas, también es tremendamente peligroso. O sea, ahora mismo aún hay 4 o 5 TikTokers hiper mega famosos chicos que su discurso está siendo tremendamente machista, perpetuando precisamente los roles de Íñigos. Y es tremendo, ¿no? Con lo cual creo que en casa, los medios, no solo la escuela o la intervención social, que parece que así esto ya está, nos corresponde. Y para eso también tenemos que tener formación sobre género. Las familias, los profes de educación formal, los médicos de familia, las médicas de familia, las abogadas, los abogados, los secretarios judiciales. Tiene que haber formación en esto, porque si no al final seguimos perpetuando estas historias. Sí, porque es verdad que yo siempre siento que, o sea, que aprendemos a querer en casa, aprendemos ¿no? Mucho de la manera como luego nosotros vamos a querer o vamos a desear o nos vamos a relacionar, tiene que ver con lo que aprendemos en casa. Pero es verdad que lo que aprendemos en casa no es tan individual, también es estructural, ¿no? Porque hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Y además, yo sí que escucho mucho esto entre compañeras, incluso que nos dijimos en la intervención, que vayan a terapia, ¿no? Pero como si esta solución te la fuera a dar un terapeuta. Y es que pueden ir a terapia, pero es que esto no solo se consigue con esto, tiene que ver con todo el sistema. Y es tremendamente complicado, pero también es verdad que yo tengo esperanza, creo en la transformación social, creo en la humanidad y creo que esto se puede dar. No siempre, creo que es más desde un lugar preventivo, creo que hay como determinadas generaciones, o no generaciones, sino determinados abusadores emocionales que ya están en el círculo tan metidos que es completamente difícil que se den cuenta, ¿no? Como en el caso de Íñigo, parece tremendamente complicado, ¿no? Para mí es muy curiosa la escena precisamente del hospital, cuando él le pide volver a su pareja. Es como, todo esto que ha pasado, ¿por qué miente, no? O sea, hay algo así de inconsciencia. Te persigo, lo único que quiero es hablar contigo. Me da igual lo que haya pasado, ¿sabes? Me da igual. Me da igual lo que hayan dicho los jueces, los abogados, todos. Me da igual. Yo te perdono, Miren. Te lo perdono todo. Nosotros lo que nos encontrábamos en los casos reales es como realmente muchas veces es un perfil de alguien de agresor, pero que no se termina de ver desde ese sitio, que es como incapaz de, porque siempre hay una justificación del amor o bueno, es que eres mi mujer y lo vas a ser para siempre, ¿no? Y entonces, claro, era como, yo siempre pensaba, ¿no? Como esa estructura mental, como se puede cambiar de alguna manera, porque parecía una estructura mental, una manera de ver el mundo realmente muy fuerte, ¿no? Incluso aunque en tu exterior estén pasando cosas, quiero decir, denuncias, procesos judiciales, cuestionamiento de los hijos, ¿no? O sea, que claramente ya no es el mundo que habías conocido que te permitía ir con esa mirada, ¿no? Pero bueno, muchas de las historias reales, la sensación es que era muy difícil cambiar esa estructura mental ya en un determinado punto, ¿no? Y muy limitada, ¿no? Porque si ser víctima es tremendamente difícil, reconocerse como tal, reconocerse como agresor es tremendamente difícil. Y ser hijo, hija, hermana de un agresor es también tremendamente difícil, ¿no? En muchas ocasiones pasa que es más fácil ponerlo en los otros, ¿no? Esta famosa otredad, ¿no? La hermana de Íñigo cuando cuenta un suceso, ¿no? En las noticias de los marroquíes han violado a una chica. Esto sí que es una agresión sexual, ponerlo en los otros, en lo de fuera, perpetuando también los estereotipos racistas, clasistas. Mucho más fácil que esté lejos, que no esté cerca. El otro día en Lo Viejo, 3 marroquíes pobres de 17 o 19 años, quién sabe la edad que tienen, metieron a una chica en un portal. Horroroso. Eso es una violación. Hacernos cargo de esto implica tomar partido, tomar responsabilidad. Es muy difícil asumir bueno, que tu padre pueda ser un agresor, un violador. Es muy difícil, ¿no? Ese señor que has visto toda la vida como alguien que se le ha respetado, ¿no? Que se le...
sí, ¿no? De repente asumir eso es muy difícil, claro, es mucho más fácil asumir que violación es otra cosa, ¿no? Que lo hacen otras personas. Y porque en muchas ocasiones los violadores también fueron niños y también han tenido momentos de ternura, de vulnerabilidad. Y claro, esto nos confronta de una manera tremenda, ¿no? Como mi padre, que me daba el yogur, ¿no? Diciendo esto es un avioncito y mostraba toda esta ternura. Por otro lado, puede estar vejando de esta manera a mi madre o a mí en otra situación concreta. Es tremendamente difícil, que hay que muchos hijos, muchas hijas sean también víctimas, son víctimas, la violencia vicaria existe y esto está, y se disocian, nos disociamos, ¿no? Para poder seguir enfrentándonos al mundo. Sí, la dificultad ¿no? Y como parece que tenemos una necesidad de que la víctima sea perfecta, pero que el villano también sea perfecto en su villanía, ¿no? Sí. Y eso, claro, y luego la realidad no es así, no se corresponden con ese estereotipo que tenemos y que muchas veces desde el cine o desde la ficción se han alimentado, ¿no? Buenos muy buenos y malos muy malos, ¿no? Y es más complejo, ¿no? Es más complejo a nivel humano. Por eso me parece muy importante que haya historias como reales, de personas concretas, para que no quede como en el todo, ¿no? Cada víctima, cada verdugo tiene una historia única e intransferible y poderle darle voz, nos puede hacer espejo, nos puede reconciliar con la vida y sentirnos identificadas, ¿no? Y me parece súper importante que se especifique, ¿no? Que no sea todo como un todo, que yo creo que muchas veces pasa esto en el discurso social, ¿no? Las víctimas al final son un ente, no es mi hermana, no es mi vecina, no es mi amiga, no es mi hija. Y entonces es más fácil, ¿no? Esto, así nos alejamos.